Hola, ¿qué tal? Que el Señor te bendiga. Sé bienvenido y bienvenida a este tiempo muy especial que Dios ha preparado para ti. Que te encuentras en cualquier parte del mundo. Este video está dirigido específicamente a toda la comunidad de cristianos que se encuentran por toda la faz de la tierra, sin limitaciones de género, no importa si eres hombre o mujer o tu edad. Este tiempo es para ti. Dios quiere hablar a tu vida así como lo hizo a mi vida. Para ello quiero pedirte, por favor, que donde sea que te encuentres, te tomes un tiempo, te pongas cómodo o cómoda y te prepares para recibir esta palabra que Dios ha preparado para ti. Amén. Vamos a orar, orar es hablar con Dios, platicar con Dios. Vamos a poner este tiempo en manos de Él para que Él sea obrando de principio a fin. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, bendecimos tu santo nombre, Rey de Gloria. Te pedimos, Señor, que tengas el control de este tiempo, que seas hablando a través de tu siervo, a tu pueblo, Señor, a esa comunidad de cristianos que se encuentran por toda la faz de la tierra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Saben, antes de poder preparar este tiempo, tuve el gusto, porque realmente fue un gusto, toparme con otras iglesias de aquí, del lugar, de la ciudad donde vivo. Me reuní con varias iglesias y hice algunas indagaciones e investigaciones para saber si este tema que ocurre en mi iglesia local también afectaba o pasaba en estas otras iglesias. Resulta ser que, como todos saben, hubo una pandemia que azotó a todo el mundo hace muchos años. Fue aproximadamente hace unos 5 añitos, ¿verdad? Por esta fecha ya estábamos en cuarentena. Acontece que, como todo se hizo a la virtualidad, ¿verdad? De hecho, este escenario me recuerda mucho a eso, porque nos manejábamos todos de esta manera, ¿verdad? Entonces, mientras preparaba yo este tiempo e investigaba en otras iglesias y todo el tema, pasa que en la iglesia donde me congrego, ¿verdad? Las reuniones que se hicieron por Zoom fueron buenas de algún método, ¿no? Porque hicieron que podamos valorar mucho más el estar todos juntos como hermanos en coinonía congregados. Seguramente a ustedes en sus iglesias también les pasó lo mismo. ¿Y qué es lo que sucede? Acontece que en Zoom, ¿verdad? Que era una herramienta que se estaba empezando a utilizar, había reuniones donde se conectaban aproximadamente unas 60, 70, 80, 100 personas. Tanto era el caso que recuerdo que para poder ver al hermano que estaba más allá en la camarita, uno tenía que poner clic derecho hasta ver la cara o el rostro de él, ¿no? Entonces, el caso es que conforme iba pasando el tiempo, nos íbamos acostumbrando, acostumbrando y acostumbrando a esto. Entonces, las reuniones ya no eran de 80 personas, sino de 70, 60, 50, 40. Hasta que de pronto un día me acuerdo que hubieron 20 personas y ya nos empezamos a preguntar qué es lo que de pronto está pasando. ¿Será que esto es parte de la pandemia misma y la gente quiere templo, la gente quiere coinonía, quiere volver nuevamente a congregarse? Entonces, eran preguntas que surgían en la mente de las personas que estaban ahí ministrando en la iglesia, los pastores y todo el tema, ¿no? Entonces, yo aproveché actualmente, hoy 2025, para hacer unas encuestas y preguntas a otras iglesias si esto pasó también en las suyas. Entonces, ¿qué pasa? Aproximadamente en el año 2021 empezó ya a permitirse cierta eh, ligereza para que el aforo de las personas sea permitido, ciertos lugares puedan volver a la presencialidad, entre eso nuestra iglesia. Y recuerdo muy bien que teníamos como metodología que llenar un afiche, una hojita, donde se tenían que inscribir las personas que tenían que ir al culto para que puedan entrar, porque había un aforo muy, muy limitadito. Si mal no recuerdo, eran como aproximadamente unas 40 personas más o menos. Entonces, en la afuera donde estaba el guardia, había una lista donde teníamos que llenarla con los hermanos que se apuntaran primero. Es decir, si una persona llegó al lugar 41, se quedó sin culto. Entonces podemos decir que la gente se desesperaba por buscar un lugar en la casa de Dios, en nuestro templo, en la iglesia. Entonces los hermanos se empezaban a pelear por anotar su nombre lo más rápido que parecía, pero de pronto así mismo pasó el tiempo y ahora las personas, y esto sí lo digo a nivel general porque ocurrió también en otras iglesias, de pronto dejaron que este caluroso amor por volver a congregarse de alguna forma se hubiese apagado o de alguna forma se hubiese desvanecido. Y aquí es cuando yo pensaba y decía, es notorio en realidad que hay un cambio, pero ¿en qué hemos fallado, Señor? ¿Qué no hemos hecho? Porque hemos predicado a lo largo de todo el año lo que tú has querido, Señor, acerca del amor, de la amistad, del perdón, del arrepentimiento, de los frutos del arrepentimiento, de los frutos del Espíritu, de muchas y otras cosas más. Hemos predicado Dios.
confiadamente lo que tú has querido que hablemos. Entonces, Señor, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué hemos fallado? Y aquí la respuesta, y es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros, es que si en algún momento nos hemos enfriado o no estamos en nuestro mejor momento, es porque hemos descuidado lo más importante a nivel personal, que es nuestra relación con Dios. Y lo peor de esto, queridos hermanos, es que solemos enojarnos y frustrarnos y pensar que el error se encuentra en otros. No es que ya la iglesia no se llena porque el hermano de acá cometió un error. No es cierto, hermanos. Nosotros tenemos el error. Hemos descuidado nuestra relación con Dios. Y esto me recuerda a una historia bíblica que realmente trata de mostrarnos algo muy parecido. Para ello quiero presentarles como tal oficialmente el título de este tema, de este servicio es Volviendo al corazón de Dios, volviendo al corazón de Dios. Hemos analizado que si había un enfriamiento en cada cristiano, en cada congregación, es porque nuestra relación con Dios a nivel individual no está en su mejor momento. De alguna forma estamos un tanto distanciados espiritualmente y tenemos que volver al corazón de Dios, al corazón de Dios. Como les mencionaba, esto me recuerda una historia bíblica conocida seguramente por muchos que veo necesario que podamos escudriñar a la luz de la palabra. Resulta ser que se trata de David, una persona que en la Biblia muchos conocemos. Sabemos que David pecó y se desvió, aunque seguía en el trono, aunque seguía siendo rey. Asimismo, está pasando con muchas personas hoy en día. Nos hemos desviado, hemos pecado y pensamos que todo está súper normal, que seguimos siendo los reyes, que seguimos siendo las mismas personas intocables y seguimos haciendo de nuestras vidas como que no ha pasado nada. Y eso fue lo que le pasó al rey David. Y por allí el enemigo fue tomando territorio, porque David empezó a descuidar su relación con Dios. Y es porque él se empezaba a preocupar mucho del plano horizontal, del plano humano, el ser rey, el ir por delante de las batallas, el encargarse de que todos sus súbditos estén bien. Se preocupa mucho del ámbito humano y no del plano vertical, el plano divino, su relación con Dios. Y es lo que pasa mucho acá. Muchas personas son como Marta, afanados, ¿verdad? Quieren que el servicio salga bien, que el culto salga bien y nos enfocamos mucho en el plano horizontal y no en el plano vertical, que es lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Es por eso que realmente aquí podemos identificar que el problema no estuvo como tal en una pandemia mundial, ni en el aforo, ni en los líderes, ni en los pastores. Repito, el tema aquí, el problema aquí estuvo en que nosotros nos enfocamos más en el plano horizontal, en lo humano, lo insípido, y no en el plano vertical divino, en nuestra relación con Dios. Y fue por allí, porque fue por allí, donde el enemigo fue tomando mucho, mucho territorio. Piensa en esto. Otras iglesias a las que acudí para consultar también me mencionaron una historia muy parecida de lo que les pasó a ellos. Hermanos que aparentemente estaban llenos de fuego y de poder que de pronto se fueron apagando. Ministerios de jóvenes que tenían 80 miembros y terminaron con 5 o 6. Ministerios de damas con el mismo caso, de niños con el mismo caso, de adultos con el mismo caso. Entonces, el verso lema de este tiempo, volviendo al corazón de Dios, se encuentra en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9, que dice, ¿por qué menospreciaste palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Quiero que lo leamos una vez más. Estas son palabras que son dadas por el profeta Natán para David. Históricamente así pasó. Dice, ¿por qué menospreciaste palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Para esto yo quiero que nos enfoquemos, por favor, en una historia bíblica que está en este mismo pasaje, un poquito antes, un poquito después. Específicamente vamos a escudriñar los versos desde el 1 hasta el verso 20. Hasta el verso 20. Vamos a ver aquí. Voy a compartir con ustedes. Así que vamos a leerlos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así. Un día el Señor envió a Natán, un profeta, a hablar con David y Natán le dijo, en cierta ciudad vivían 2 hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre tenía una corderita que había comprado y criado y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía
en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Es como la mascota moderna actual que uno quiere mucho, que hasta deja que se suba en la cama, ¿no? Continuamos. Un día, el hombre rico recibió a un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o sus vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. Verso 5. David lo interrumpe. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán, juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja, o sea, pagar 4 veces el monto que una oveja promedio tendría. Continuamos leyendo. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre, así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo te consagré, yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl, yo te di el palacio que fue de tu Señor y puse en tus brazos sus mujeres. Además, yo te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si fuera poco esto, estaba dispuesto a darte mucho más. Verso 9. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Y hacemos una pausa aquí. Vemos como en esta historia bíblica el rey David había hecho como que nada había pasado. Había seguido con su vida con normalidad, seguía siendo rey, enfocándose en el plano horizontal, lo que nos está pasando a las iglesias en la actualidad. Él había hecho como que nada había pasado, como dice en mi barrio, se estaba haciendo el loco. Pero Dios envía a Natán para que lo confronte. Y David dijo, ese hombre debe morir. Y Natán le responde, tú eres ese hombre. Hoy nosotros en día podemos decir, es que mi hermano es el que está equivocándose y por eso es que la iglesia no se llena y el Señor hoy te dice, tú eres ese hombre, tú eres aquel hombre que ha descuidado su relación conmigo. Y el Señor te vuelve a decir hoy el verso lema, porque pues tú entonces tuviste por poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. Esto es tremendo, queridos hermanos, esto es tremendísimo. Hemos caído en el error de tener por poco la palabra de Jehová. Y vamos a ver más adelante cómo esto como consecuencia hace que el ser humano caiga. Cuando el ser humano descuida su relación con Dios, siempre se desvía y por ende cae o fracasa. Cae o fracasa. Continuamos aquí en la lectura, nos quedamos en el verso 9, vamos al verso 10, que dice, ahora, en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías, el hitita. Pero así dice el Señor, yo haré que el mal sobrevenga de tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo y a pleno sol se acostará con ellas. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. No me imagino cómo debió haberse sentido David después de recibir tremenda amonestación. Versículo 13. David le respondió a Natán, reconozco que he pecado contra el Señor. Hace un momento les dije que hay muchos hermanos en las iglesias que dicen, pero es que no soy yo. Míralo a él, mira lo que está haciendo él. Llega tarde, no se disipula, no se prepara. Es él el que está equivocándose, es él el que está fallando. Veremos aquí un ejemplo fundamental que hace David. Después de recibir semejante amonestación, él dice, reconozco que he pecado contra el Señor. Y es por allí por donde nosotros debemos empezar desde esta noche, desde esta mañana, desde esta tarde. En el momento en el que tú veas esto, es el momento para reconocer que hemos pecado contra el Señor, contra el Señor. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Y para la época, en el contexto histórico, no existía el tiempo de la gracia. Si alguien pecaba, simplemente caía en su propio peso de espada.
Pero vamos a ver lo que va a pasar en la historia bíblica más adelante. Continuamos en el verso 14. Y Natán le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir, porque recordemos, pecado, muerte instantánea, pero Dios tuvo misericordia. Entonces dice, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Y hoy te dice el Señor, si tú sigues los pasos que hizo David, que fue reconocer que hemos pecado contra el Señor, va a pasar esto que está acá. El Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Verso 14. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él, por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Quiero que escudriñemos con detalle este verso 14. Miren lo que dice aquí. Pero como los enemigos del Señor, pueden ser los amonitas, los filisteos, ojo, pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, y si lo llevamos al contexto actual, puede ser que los enemigos del Señor ahora podrían ser, por ejemplo, el pecado es opuesto a Dios y Dios es opuesto al pecado. Entonces puede ser que las personas que estén viviendo en el mundo, ¿verdad?, hablen mal de Dios por causa del pecado que cometemos nosotros. Es esta una amonestación clara de que tenemos que llevar una vida íntegra. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Un hijo que David había tenido de una mala manera con Betsabé, una mujer que fue tomada de una mala forma. Entonces, el Señor, miren lo que dice, tenemos que llevar una vida intrínsecamente correcta, íntegra. Aunque aquí no diga tu nombre y tu apellido, vive íntegramente. El Señor aquí dice que los enemigos del Señor, los pecadores, las personas que están en el mundo, pueden hablar mal de Dios por tu culpa y por mi culpa. Tenemos que enderezar nuestro camino y volver al corazón de Dios y restaurar nuestra relación con Dios para que esté en nuestro mejor momento. Verso 15. Después de esto, Natán regresó a su casa. De hecho, muchas veces los profetas, como el Espíritu Santo de Dios llegaba a ellos por momentos y se iba, ¿verdad? Así funcionaba en el tiempo de la ley. Seguramente Natán ni siquiera dejó chance para que David lo cuestionara, pero dime qué hago, dime dónde voy. Dice que él simplemente regresó a su casa. Seguimos leyendo. Y el niño que la mujer de Urías le dio a David se enfermó de gravedad porque el Señor así lo quiso. Verso 16. David le rogó al Señor por la salud de su hijo y ayunaba y se pasaba la noche acostado en el suelo. Verso 17. Los ancianos que vivían en su palacio iban a verlo y trataban de levantarlo del suelo, pero David se negaba a levantarse y tampoco quería comer. Él lo hacía en penitencia. ¿Quién quitaba de pronto en su mente de haber dicho, quién quita que de pronto así Dios tenga misericordia de esta criatura? Vemos otro ejemplo que nos da el rey David. No debemos dejar de ayunar, y no solo por pecado, sino por fortalecimiento de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con Dios. Dice, pero David se negaba a levantarse y tampoco quería comer. Vamos a el verso 18. Dice, 7 días después el niño murió y sus sirvientes temían decírselo, pues decían, si cuando el niño vivía el rey no quería escucharnos, con más razón se afligirá si le decimos que el niño ya murió. Pero cuando David los vio hablar entre sí y murmurar, se dio cuenta que el niño ya había muerto. Así que les preguntó, ¿ya ha muerto el niño? Aquellos le respondieron, sí, Señor, ya ha muerto. Entonces David se levantó del suelo y se bañó y se perfumó y se puso ropa limpia. Luego fue a la casa del Señor y le adoró. David confesó su pecado. David hizo ayuno. Quiso fortalecer su relación con Dios y le adoró. Fue a la casa del Señor, fue a su iglesia, no para criticar, no para echarle la culpa al de al lado, sino que fue allá para adorarle. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer desde hoy, adorar al Señor. Después regresó a su casa y pidió de comer. Y comió, como dicen por ahí. ¿Cómo sabes cuando a alguien se le pasa la tristeza o la enfermedad? Cuando empieza a comer. Cuando empieza a comer. Queridos hermanos, este texto bíblico realmente es tremendo porque nos muestra cómo Dios hizo con David para restaurarlo. Dios no quiso nunca destruir a David. De haber sido así, él hubiera chasqueado los dedos y hubiera muerto porque era el tiempo de la ley.
Pero Dios hizo que David sea confrontado por Natán para restaurarlo. Y el Señor hoy te confronta con esta palabra porque no quiere tu destrucción, quiere restaurarte, quiere que su relación contigo llegue a su mejor momento, llegue a su mejor momento. Y para ello es necesario que hoy analicemos ciertos puntos eh, que serán de edificación para nuestras vidas. Pero recordemos, en el pasado, por la pandemia, muchos cristianos estaban ahí alborotados, yo quiero congregarme, al menos virtualmente, y se fue apagando esa llama. La relación con Dios fue menguando, y al igual que David, que tuvo por poco la palabra de Dios, se desvió. Y es lo que a muchos hoy nos pasa. Hoy vamos a analizar a la luz de la palabra qué podemos hacer al respecto, cómo podemos aplicarlo, qué hacer al respecto. Vamos a ver ahora ciertos puntos que están intrínsecos aquí en este tiempo, en este servicio. Primero, vemos aquí que Dios envía a Natán para confrontar a David. Esto lo acabamos de leer en los versos del 1 al 7. Esto ustedes pueden escudriñarlo, poner pausa aquí, tomar su Biblia y leer los versos del 1 al 7 y escudriñarlos. Y van a llegar a la conclusión de que Dios envía a Natán para confrontar a David. Dios no se queda callado ante un pueblo que ama. Así que si es que algo que tú hiciste en secreto tiene que salir a la luz, va a salir a la luz. Va a tener que salir a la luz. Y de hecho está escrito allí en la Biblia, lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día, dice el Señor en lo que acabamos de leer. Así que tienes que saber que Dios te ama y no se va a quedar callado por lo mismo, porque si se queda callado, tú no serías restaurado. Hoy Dios quiere restaurarte. Es por eso que no se va a quedar callado Dios. En este caso, me encuentro aquí compartiendo este texto contigo, esta reflexión contigo, pero no espero que esto termine aquí. Por el contrario, deseo que puedas seguir fortaleciendo tu relación con Dios para que llegue a su mejor momento. La parábola de la ovejita nos muestra cómo nos molestamos con otros, pero no vemos nuestro propio pecado. David dijo, ciertamente que el Señor vive, este hombre debe morir, y resultó ser que ese hombre era él mismo. Era él mismo, querida iglesia, queridos hermanos. Y esto es duro porque Dios nos dice, tú eres ese hombre, tú eres esa mujer que descuidó su relación conmigo. Eres tú. Y el que está al lado tuyo también le dice, eres tú, eres tú. Vamos a analizar aquí otro punto que se encuentra intrínsecamente puesto en la prédica. Vemos acá que David más adelante puede reconocer su pecado e hizo muy bien en hacerlo. Pero queridos hermanos, este no es el final. Quiero que analicemos esto, estas palabras de Dios. Punto número 2. Dios recuerda todo lo que ha hecho. Versos del 7 al 8. Dice textualmente, yo te ungí, yo te libré, yo te di. Dios nos recuerda lo que Él hizo por nosotros, queridos hermanos. En la pandemia, por ejemplo, muchos lamentablemente murieron, pero el Señor te dice, yo te saqué de esa pandemia, yo te sané cuando tenías enfermedad, tenías escasez y yo te di. Y lo más terrible acá es que Dios le había dado tanto a David. Y el verso 8 dice, y si fuera poco, te hubiera podido dar mucho más. Y el Señor te lo dice también a ti. Todo lo que te he dado, seguramente te he podido dar mucho más. Él nos ha sostenido, Él nos ha proveído, Él nos mostró misericordia y aún así nos desviamos del camino por tener por poco su palabra. ¿Cómo hemos respondido a tanta misericordia del Señor? Muchos se enfrían más, otros se apartan, pero el enemigo no puede tomar lugar sobre esta situación. Muchas veces, queridos hermanos, como les decía hace un momento, pensamos, no, es que es mi hermano, es él el que se está equivocando, no soy yo. Y se nos ha enseñado, ¿verdad?, en nuestras iglesias que no te enfoques en él, es el pecado que está en él, es el demonio de mentiras que él tiene. Pero queridos hermanos, el pecado y Dios son opuestos. Y vemos cómo en el verso 9, específicamente en el verso 9,
Como punto número 3, el pecado desprecia la palabra de Dios. Cuando nos alejamos, por ejemplo, no es solo flojera. Cuando te dan ganas de faltar al culto, no es solo flojera. Cuando estás sirviendo y llegas tarde al servicio, no es solo flojera. Quítate ese velo de la mente. No solo es pereza, es desprecio por la palabra de Dios, porque el pecado se opone y el pecado quiere que tú no vayas. El pecado te dice, pero está haciendo calor y en la iglesia no hay aire, y aquí en tu habitación tienes aire, quédate aquí, ponte cómodo, conéctate en Facebook, escucha al hermano Rancés en su canal de YouTube. Pero no solamente es pereza, es desprecio por la palabra de Dios. Cuando tú no buscas, cuando tú no quieres tener un encuentro con Él. Y para ello quiero presentarte una pequeña ilustración. Muy breve, muy rompehielo. Había una vez un niño que estaba en la etapa de crecimiento, ¿verdad? Era un adolescente. Este niño ya como que no tenía muchas ganas de ir a la iglesia, prefería quedarse durmiendo esta tarde, jugar al PlayStation, entre otras cosas. Un día le dice a la mamá, como para probarla, le dice, mamá, no me siento muy bien, me quiero quedar aquí en la casa, mis amigos no van a ir, les pregunté a mis amigos que no van a ir, ¿tú crees que yo puedo faltar hoy? Y la mamá le dice, te entiendo cómo te sientes, es normal. Seguramente dormiste tarde ayer o simplemente no quieres ir. Y el niño pensó que con esto le había convencido. Y le dice, ok, mamá, entonces no puedo ir. Está bien, tú apruebas eso. Y la mamá le responde, no, vas pero sin ganas, tienes que ir. No puedes descuidar tu relación con Dios. Es un ejemplo clarísimo de lo que el Padre Celestial quiere decirnos. ¿No tienes ganas de ir? Anda, pero sin ganas. Pero anda, no descuides. Escuché decir el pastor de jóvenes que está en mi iglesia, a veces, hermanos, me cuesta leer la Biblia. Él decía así. Él la lee todos los días. Él nos comparte un devocional todos los días. Y gloria a Dios por eso. Lo bendigo. Pero él a veces confesó y dijo, a veces me cuesta por estar ocupado, por estar atendiendo a las personas, pero me obligo a mí mismo a decirme, no puedo fallar. Aun si no tengo mucha energía o muchas ganas, tengo que hacerlo. Y el Señor hoy nos dice, cuando descuidas tu relación con Dios, no es solo pereza, es precio por la palabra de Dios. Vemos acá otro punto más. Como punto número 4, es que David se confiesa. El corazón arrepentido es lo que Dios busca. Dios no busca un corazón altivo y orgulloso que diga, pero es que Señor, yo no creo que peque mucho. Dios quiere que tú le digas, Señor, he pecado, he equivocado, te he fallado, Señor. Piénsalo, ¿cuántas veces le has fallado al Señor hoy? No te pregunto que te preguntes, ¿le he fallado al Señor? No, te pregunto abiertamente, ¿cuántas veces hoy le fallaste al Señor? Y lo más duro aún, todas esas veces, ¿cuántas ya las confesaste a Dios? Y le has dicho, Señor, perdóname, perdóname, Dios. Ten misericordia de mí, Señor. Dios no quiere excusas, no quiere explicaciones literales, quizás, sino un pequé contra ti, Señor. Soy incompatible con tu perfección. Pequé contra ti. Quítame y libérame de todo esto, Señor, y dame una nueva oportunidad. Así lo hizo David. Él confiesa en el verso 13, Señor, he pecado contra ti. Ahora bien, queridos hermanos, hemos llevado este tiempo como un viajecito, ¿no? Una breve introducción de qué pasa en las iglesias en la actualidad, algo que pasa en muchas iglesias en la actualidad. Una historia bíblica que se conecta muy bien con esto, algo que vivió el rey David. Pero si queremos aterrizar esta historia, ¿dónde podemos hacerlo? No hay mejor lugar que aterrizarla en Cristo Jesús. De pronto, ¿Jesús vivió algo similar? Y la respuesta es que sí. Jesús también vivió el dolor de muchos ver apartarse. Incluso después de haber sido alimentados 5.000, después de haber sido sanados, enseñados y amados por Él mismo, Él tuvo que ver cómo muchos se alejaban y muchos se apartaban
porque su corazón tenía por poco la palabra de Dios y se desviaban. Su relación con Él no estaba en su mejor momento. Y para ello, acompáñame a ver tu Biblia y mira lo que dice Juan capítulo 6, versos 66 al 69. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Quieren irse ustedes también? Wow. Jesús sabe lo que es tener multitudes que lo seguían y alejarse. Pero también está la respuesta de Pedro magistral. Señor, ¿a quién iremos? Tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús es el centro. Jesús es la vida, el camino. Querido hermano, donde sea que te encuentres, recuerda que Jesús también vivió algo muy similar. Jesús fue testigo de corazones que se apartaron, pero nunca dejó de amar. Así que nunca dejes de amar a aquellas personas que caminaron contigo en tu iglesia y de pronto ya no están. Ámalas. El Señor Jesús amó incluso a aquellas que de pronto ya dejaron de seguirlo. Él sabe muy bien lo que es darlo todo por amor. Y que muchos digan, ya no quiero seguirlo. Crucifícalo. Esas mismas personas que lo aclamaron en el día domingo, con esos ramos de olivo y esos mantos, y le decían, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Esos mismos gritaron, crucifícalo días después. Él sabe muy bien lo que se siente eso. Él nunca dejó de ser fiel a pesar de tu infidelidad y de la mía. Ahora, es verdad, han pasado muchos años y tal vez las iglesias traten de manera desesperada de buscar herramientas para hacer que los cultos sean más entretenidos, dinámicas, juegos, entre otras cosas. Y no satanizo eso. No pienso que esté mal. No me malinterpreten. De hecho, me parece que está muy bien. Pero esa no es la respuesta. Esa no es la solución. La solución no está convertir la iglesia en un club social llena de entretenimiento. La solución está en volver a Jesús. La solución está en volver al corazón de Dios. Tal y como era el título, es el título de esta predica. Jesús es mayor que Natán, es mucho más grande que Natán, infinitamente. No desvalorizo lo que Natán hizo. Siguió la recomendación de Dios y el mandato de Dios de llevar palabra a David para amonestarlo. Pero Jesús es mucho, infinitamente mayor que Natán. Él no solamente, como Natán, fue a confrontar a David. Él confronta a David y dice que después se va a su casa. Pero Jesús no solamente quiere confrontarte, sino que quiere cargar con tu culpa, la culpa de tu pecado y del mío, algo mucho más grande que Natán no podía hacer. David que dijo, he pecado contra Jehová y nosotros hoy decimos, Jehová, hemos pecado contra ti, hemos pecado contra ti. La cosa aquí es que Jesús no solamente te escucha, Jesús te perdona porque ya pagó el precio con su sangre. Hoy no venimos solo a lamentarnos por aquellos que se han ido, porque sí, podría sonar a que estoy lamentándome por aquellas personas que ya no están en las iglesias, pero hoy pregúntate mejor esto. ¿Yo he alejado mi corazón de Dios? ¿Estoy en este culto presente? ¿Estoy escuchando este servicio en YouTube? Que es donde va a ser subido. Un saludo a todas las personas que están allí viendo esto. Yo estoy aquí de cuerpo presente, pero mi mente está pensando en los tallarines, como dice mi pastor. Pero mi mente está pensando en el carnaval, mi mente está pensando en Barcelona. Sabrá Dios, ¿dónde está mi corazón realmente? ¿Dónde está Jesús en mi vida? ¿Es el centro? ¿Solo cuando conviene? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Yo te invito a aplicar todo lo que hoy hemos visto. Yo te invito a aplicar todo lo que hoy hemos aprendido de la siguiente manera. Primero, tienes que reconocer dónde estás. Tienes que hacer una autoevaluación y decirte, mi relación con Dios no está en su mejor momento, no estoy teniendo devocionales, no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia, no estoy evangelizando, no estoy haciendo nada por Jesús. Alguno podría decir, bueno, yo no estoy ni muy así como para caerme de cabeza al infierno, pero tampoco soy la Madre Teresa de Calcuta, aparentemente santa y llena de benevolencia y de ayudar a los demás.
Pero queridos hermanos, cuidado, cuidado por estar en un nivel aparentemente intermedio, terminamos estando en el peor lugar. Lo primero que tenemos que hacer es autoevaluarnos y ver dónde estamos. Aplícalo en tu vida. Después de este tiempo orando, ¿cómo está verdaderamente mi relación con Dios? Jesucristo no vino aquí para juzgarte, sino para restaurarte y hacer que te enamores de Él. Este mensaje podría parecer, repito, es para aquellos que ya no están, pero es para los que están aquí, para ti que me estás viendo, para ti que puedes ver mi rostro. Este mensaje es para ti. Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere que reconozcas que has fallado, pero no quiere juzgarte. Quiere darte una nueva oportunidad. Quiere restaurarte. Quiere restaurar tu hogar, tu vida, tus estudios, tu trabajo, tu familia. Pero haz como David. Reconoce que has pecado. Y después de esto, adórale. Adórale con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus energías. Adora al Señor. Adora al Señor. ¿Qué manera más práctica de aplicarlo? Autoevalúate, reconoce que has fallado y haz como David. Adora al Señor. Adora al Señor, querido hermano. Adora al Señor. Adora al Señor. ¿Quieres una relación real con Dios? No solo quieres emociones de momentos. Analízalo profundamente. ¿Para qué queremos tener una buena relación con Dios? ¿Para que nos vean? ¿Para que digan, ese hombre de Dios es santo? ¿O quieres usarlo en beneficio de la gente que te rodea? Piensa bien cómo aplicarlo. Todos estos dones y todo lo que somos es para edificación de los que nos rodean. De los que nos rodean. Querido hermano, querido joven, mujer, niño, adulto, pastor, líder. Querido hermano, Dios te está llamando. Dios está allí a la puerta. Dios no te llama a que sientas culpa nada más y te hagas pequeño. Dios quiere ser el centro de tu vida. Dios no te invita aquí a sentir culpa, sino a volver al centro, al amor, a la cruz. Él no te rechaza, créeme, Él te está esperando. Él está esperando que termine este tiempo, este culto, este sermón, y tú corras a orar con Él y le digas, Señor, restáurame, Señor, enamórame. Él te espera. Y si tú vuelves hoy, y si tú decides, Señor, me decido por ti, y si tú vuelves hoy, serás parte del remanente que se queda. No serás como los discípulos que abandonaron a Jesús. Serás ese pequeño remanente que se queda, no porque tiene fuerzas, no porque es superdotado, no porque es más fuerte, sino porque tiene lo más importante en el corazón, a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, porque tienes en tu corazón la promesa del Padre, a Cristo Jesús. Querido hermano, yo espero que este tiempo haya sido de edificación para tu vida. Esta no será, y te lo prometo, esta no será la última vez que me veas acá. Esto nace del corazón de una persona que tuvo la intención de que podamos mostrar nuestro rostro y llevemos una palabra a cualquier lugar. Pero te prometo que esta no será la última vez que nos veamos aquí. Vamos a escudriñar mucho más la Biblia y vamos aquí todos juntos a revitalizar nuestra relación con Dios. Yo no puedo revitalizar tu relación con Dios. Tú puedes hacerlo, pero aquí estamos para apoyarnos todos juntos. Amén. No porque tenemos fuerzas, no porque somos superiores, sino porque tenemos a Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Cierra tus ojos, querido hermano, y vamos a orar. Vamos a orar porque Dios nos ha dado la victoria. Amén. Amado Dios, Señor, nos presentamos delante de ti y queremos ponerlo por práctica, Señor. Abre los cielos sobre nosotros, Dios. Perdona nuestros pecados. Reconocemos que hemos pecado contra el cielo y contra ti. No queremos seguir llevando esa vida doble. No queremos enfocarnos en el plano humano, insípido, horizontal, sino enfocarnos en lo que es verdadero, en el plano divino, en ti, Jesús, y en volver nuestra relación
a su mejor momento. Padre, danos la oportunidad de poder adorarte en espíritu y en verdad, porque tales adoradores tú buscas, Señor. Te damos gracias, bendito Rey, porque no mereciendo nada más que la muerte, tu palabra dice que aún más pudiste habernos dado. Tú nos sanaste, nos liberaste de una super pandemia y de tantas cosas, Señor, y queremos vivir agradecidos contigo, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Llena con tu Espíritu Santo a todas las personas que tuvieron el tiempo de ver este video y por aquellas que han de venir, por aquellas que han de ser alcanzadas, Señor, toca su corazón. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Será hasta una próxima ocasión, mi querido hermano. Realmente ha sido un tiempo de mucha bendición. Espero que la palabra del Señor haya tocado tu corazón, porque ese, sin duda alguna, ha sido el objetivo. Y no recuerdes, el tema muy importante aquí es que tenemos que volver al corazón de Dios. Él está ahí esperándote. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día. Hasta la próxima ocasión. Chao, chao.